Imagina por un momento que existe una oración tan poderosa, tan profunda y tan llena de la presencia de Dios que puede cambiar tu vida por completo. Una oración que ha estado en la Biblia desde hace siglos, pero que pocos han descubierto en su verdadero significado. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por el miedo? ¿Has sentido que la negatividad se apodera de tu mente, robándote la paz y la confianza en Dios? No estás solo. Muchas personas viven bajo la sombra de la incertidumbre sin darse cuenta de que la solución ha estado siempre al alcance de su corazón. Hoy quiero revelarte una oración secreta que ha transformado la vida de quienes la han hecho con fe. Una oración que tiene el poder de liberarte del miedo, de romper cadenas espirituales y de llevarte a una nueva dimensión de paz y confianza en Dios. Esta oración es mucho más que simples palabras, es una llave espiritual, un arma contra la ansiedad, contra la duda y contra todo pensamiento que quiera robarte la felicidad que Dios tiene para ti. Antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Si realmente estás comprometido con tu crecimiento espiritual y quieres recibir esta revelación, toma un momento para abrir tu corazón y prepararte para lo que está por venir. Porque lo que estás a punto de descubrir puede ser el inicio de un cambio profundo en tu vida. Piensa por un momento en todas las veces que el miedo te ha paralizado. Es posible que en más de una ocasión hayas sentido que las preocupaciones, la ansiedad y la desesperanza te dominan. Tal vez has pasado noches en vela preguntándote cómo vas a resolver un problema que parece imposible de solucionar. El miedo es una de las herramientas más destructivas que existen. No solo nos roba la paz, sino que también nos impide avanzar en los planes que Dios tiene para nosotros. Nos hace dudar, nos llena de inseguridad y nos mantiene atrapados en un ciclo de negatividad. Pero déjame decirte algo, Dios no quiere que vivas con miedo. No quiere que te sientas prisionero de la ansiedad o de la preocupación constante. Él quiere darte paz, quiere que confíes en su poder y que camines con la certeza de que Él tiene el control. La Biblia está llena de promesas de Dios para nuestra vida, pero muchas veces no sabemos cómo activarlas. Y esta oración es una de esas llaves que pueden desbloquear bendiciones que han estado esperando por ti. Quizás en este momento te sientas cansado, con dudas sobre el futuro, con miedos que te paralizan. Tal vez te has preguntado por qué las cosas no cambian o por qué sigues sintiendo esa angustia en el corazón. Pero hoy quiero que abras tu mente y tu espíritu a una verdad poderosa: el miedo no es parte del plan de Dios para ti. No importa cuántas veces hayas sentido que la negatividad es más fuerte que tu esperanza, porque Dios ha dejado en su palabra una respuesta clara para tu vida. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, es fácil dejarnos llevar por la preocupación. Es fácil pensar que estamos solos y que no hay salida. Pero la realidad es que Dios ha estado contigo en cada momento, incluso en aquellos en los que has sentido que no hay esperanza. La clave está en lo que decides creer. Hay personas que han vivido toda su vida con pensamientos negativos porque nadie les enseñó que hay otra manera de vivir. Crecieron escuchando palabras de derrota, rodeados de personas que siempre hablaban de problemas en lugar de soluciones. Y esto se volvió un patrón en sus vidas. Pero hoy quiero que entiendas que tienes el poder de cambiar esa realidad. La fe no es solo algo que se siente, es una decisión. Es elegir creer en lo que Dios ha dicho en su palabra, por encima de lo que dicen tus emociones o las circunstancias que te rodean. Jesús nos dejó una enseñanza clara en Marcos 11:23, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En otras palabras, nuestras palabras y nuestra fe tienen el poder de transformar nuestra realidad. Si hasta hoy has vivido bajo el peso de la ansiedad, la preocupación y la negatividad, quiero que sepas algo muy importante: Dios quiere liberarte. Quiere que experimentes su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Y la clave para recibir esa paz está en la oración. No cualquier oración, sino la oración correcta, la que está alineada con su palabra y sus promesas. Por eso, quiero que prestes mucha atención, porque en este mensaje no solo te voy a revelar esta oración, sino que también te voy a mostrar el contexto bíblico que la rodea. Cómo puedes aplicarla en tu vida diaria y cómo puedes empezar a ver resultados desde hoy mismo. Vivimos en un mundo donde el miedo y la negatividad parecen estar siempre al acecho.
Desde el momento en que despertamos, nos bombardean con noticias de incertidumbre, problemas financieros, crisis personales y conflictos en el mundo. Todo esto va llenando nuestro corazón y nuestra mente con dudas, preocupaciones y pensamientos que nos roban la paz. ¿Cuántas veces has sentido que la ansiedad te domina? ¿Cuántas noches has pasado sin poder dormir, preguntándote cómo vas a resolver un problema que parece imposible? No es casualidad que estés aquí hoy. Dios quiere hablarte. Quiere revelarte una verdad que puede cambiar tu vida si abres tu corazón. El miedo no es solo una emoción pasajera, es un arma espiritual que el enemigo usa para debilitarnos. Cuando el miedo entra en nuestra vida, paraliza nuestra fe, nos hace dudar de las promesas de Dios y nos impide avanzar en su propósito. Y lo más peligroso del miedo es que se esconde detrás de la lógica y la razón. Nos hace pensar que es normal preocuparnos, que es normal vivir angustiados. Pero la verdad es que Dios nos ha llamado a vivir en libertad, no en esclavitud emocional. Piensa en cuántas oportunidades has dejado pasar solo por el miedo. Tal vez Dios te ha dado un sueño, un propósito, un llamado, pero el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido o el miedo a no ser suficiente te han detenido. Es hora de romper con ese ciclo. Es hora de entender que el miedo no tiene poder sobre tu vida cuando decides aferrarte a la palabra de Dios. La Biblia nos dice claramente en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el miedo no viene de Dios. Viene de una fuente que quiere impedir que vivas en plenitud, que quiere distraerte de las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti. Y aquí es donde entra la oración secreta que vamos a descubrir hoy. Esta no es cualquier oración. Es una oración basada en la palabra de Dios, diseñada para romper las cadenas del miedo y la negatividad. Pero antes de revelarla, quiero que entiendas por qué esta oración es tan poderosa y cómo puede transformar tu vida. A lo largo de la historia, vemos cómo muchas personas en la Biblia enfrentaron momentos de miedo y duda. Moisés sintió miedo cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Gedeón sintió miedo cuando Dios le pidió que liderara una batalla imposible. Elías sintió miedo cuando fue perseguido y quiso rendirse. Incluso los discípulos sintieron miedo cuando la tormenta amenazaba con hundir su barca. Pero en cada uno de estos casos hubo un punto de inflexión. Un momento en el que tuvieron que tomar una decisión, dejarse consumir por el miedo o confiar en el poder de Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cada uno de estos personajes bíblicos encontró una manera de superar el miedo y la incertidumbre a través de la oración y la confianza en Dios. No fue por su propia fuerza ni por su capacidad, sino por su disposición a creer en las promesas divinas y entregarle sus temores a Dios. Lo mismo puede suceder contigo. No importa qué tan grande sea el miedo que enfrentas, Dios tiene el poder de darte la victoria sobre él. Pero antes de enseñarte esta oración, quiero que entiendas un principio clave: la oración no es solo un ritual o una repetición de palabras. Es una conversación con Dios, una conexión directa con su presencia. La oración tiene el poder de cambiar no solo las circunstancias externas, sino también nuestro corazón, nuestra mente y nuestra manera de ver la vida. Cuando oramos con fe, declaramos nuestra dependencia de Dios. Dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar en su poder. La Biblia nos dice en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la clave: cuando oramos, entregamos nuestras cargas a Dios y, a cambio, recibimos su paz. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. Ahora bien, la oración que quiero compartir contigo está basada en la palabra de Dios y ha sido usada por muchas personas para vencer el miedo, la ansiedad y la negatividad. No es una oración mágica, pero sí una oración de poder cuando se hace con fe y convicción. Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento con un corazón abierto y dispuesto a recibir tu paz.
Reconozco que muchas veces he permitido que el miedo y la ansiedad gobiernen mi vida, pero hoy decido entregarte todas mis preocupaciones. Tu palabra dice que no me has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Hoy recibo esa verdad en mi corazón y declaro que el miedo no tiene poder sobre mí. Señor, tú conoces cada uno de mis pensamientos y sabes cuáles son mis mayores temores. Te pido que llenes mi mente con tu verdad y que me ayudes a ver las cosas desde tu perspectiva. No quiero vivir esclavo de la ansiedad ni del temor al futuro. Quiero vivir en la libertad que me has dado en Cristo Jesús. En este momento, rechazo toda mentira del enemigo que quiera hacerme creer que estoy solo, que no hay esperanza o que no voy a superar esta situación. Declaro que mi vida está en tus manos y que tu poder es más grande que cualquier problema que pueda enfrentar. Señor, tu palabra dice en Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me aferro a esta promesa y decido confiar en ti. Aunque no vea la solución en este momento, sé que tú estás obrando a mi favor. Padre, lléname con tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que me da seguridad en medio de la tormenta. Ayúdame a recordar que no estoy solo, que tú peleas por mí y que siempre me sostendrás con tu amor infinito. Gracias porque en ti tengo victoria sobre el miedo, sobre la duda y sobre cualquier pensamiento negativo que quiera robarme la paz. Declaro que soy libre en el nombre de Jesús y que caminaré con confianza, sabiendo que tú me guías en cada paso. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Ahora que has hecho esta oración, quiero que recuerdes algo muy importante: la fe no es un sentimiento, sino una decisión. Puede que después de orar sigas sintiendo ansiedad o miedo, pero no dejes que esas emociones dicten tu vida. Sigue declarando las promesas de Dios, sigue orando con fe y verás cómo poco a poco su paz comienza a llenar tu corazón. Muchas veces esperamos que nuestros problemas desaparezcan de inmediato, pero Dios trabaja en nuestro carácter a través de los procesos. La clave está en persistir, en no rendirse y en seguir confiando aunque la respuesta no llegue en el momento que esperamos. Una de las estrategias más efectivas para vencer el miedo es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que si queremos vivir en libertad, debemos alimentar nuestra mente con la verdad de Dios. El miedo se fortalece cuando pasamos demasiado tiempo pensando en nuestros problemas, pero se debilita cuando llenamos nuestra mente con las promesas de Dios. Por eso, quiero animarte a que tomes la decisión de declarar la palabra de Dios sobre tu vida todos los días. Aquí hay algunas declaraciones que puedes hacer cada mañana. Dios está conmigo, no tengo nada que temer, Isaías 41 horas y 10 minutos. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, Romanos 8:37. Nada me podrá separar del amor de Dios, Romanos 8:39. Dios tiene planes de bien y no de mal para mi vida, Jeremías 29 horas y 11 minutos. El Señor es mi refugio y fortaleza, Salmo 46:1. Cuando comienzas a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, empiezas a cambiar tu mentalidad. En lugar de alimentar el miedo, alimentas tu fe. En lugar de enfocarte en los problemas, te enfocas en la solución que es Dios. También quiero invitarte a que hagas de la oración un hábito diario. No esperes a sentirte mal para buscar a Dios. Habla con Él todos los días, entrégale tus cargas y permite que su paz inunde tu vida constantemente. Recuerda que el miedo es una mentira. No tiene poder sobre ti a menos que le des permiso para gobernar tu mente. Pero hoy tienes las herramientas para vencerlo: la oración, la palabra de Dios y la fe. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quería hablar a tu corazón. No fue casualidad que encontraste este mensaje. Él tiene grandes planes para ti y quiere verte caminar en libertad, sin temor y con una confianza plena en su amor. No permitas que el miedo siga robándote la paz. Decide hoy creer en las promesas de Dios, declarar su palabra sobre tu vida y orar con fe. Verás cómo todo empieza a cambiar y cómo la paz de Dios comienza a llenar cada rincón de tu corazón. Dios está contigo, siempre.
No importa lo que enfrentes, Él no te dejará solo. Aférrate a su amor, confía en su poder y camina con la certeza de que el miedo no tiene la última palabra en tu vida. Declara hoy con convicción: soy libre del miedo, porque Dios está conmigo. Y vive cada día con la seguridad de que en Él siempre hay esperanza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El miedo es una emoción que nos paraliza, nos impide avanzar y nos llena de dudas. Muchas veces nos encontramos atrapados en un ciclo de ansiedad y preocupación, sin saber cómo salir de él. Sin embargo, Dios no quiere que vivamos en temor. Él nos ha dado herramientas espirituales para vencer cualquier miedo que quiera dominarnos. Una de las estrategias más efectivas para vencer el miedo es reconocer su origen. Muchas veces, el miedo no proviene de Dios, sino de nuestras propias inseguridades, de experiencias pasadas o incluso de ataques espirituales. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios no nos ha dado un espíritu de temor, entonces sabemos que ese miedo no proviene de Él. Es importante que identifiques cuáles son las raíces de tu miedo. Pregúntate, ¿de dónde viene este temor? ¿Es un miedo basado en una experiencia real o es solo una preocupación por algo que aún no ha sucedido? Muchas veces, el miedo es solo una ilusión creada por nuestra mente. Nos imaginamos los peores escenarios posibles y dejamos que esas preocupaciones gobiernen nuestros pensamientos. Pero Dios nos llama a renovar nuestra mente con su verdad. Cuando enfrentamos el miedo, necesitamos recordarnos a nosotros mismos que Dios está con nosotros. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa no era solo para Josué, es para todos los que confían en Dios. Él está contigo en cada paso, en cada decisión y en cada momento de incertidumbre. Otra manera de vencer el miedo es reemplazarlo con la fe. El miedo y la fe no pueden coexistir. Cuando nuestra fe es fuerte, el miedo pierde su poder sobre nosotros. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y nos da la seguridad de que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Una práctica efectiva para fortalecer nuestra fe es meditar en las promesas de Dios. Hay cientos de promesas en la Biblia que nos aseguran que Dios nos protege, nos guía y nos sostiene en todo momento. Algunas de estas promesas incluyen: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 27:1. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, Isaías 43:2. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, 1 Pedro 5:7. Cuando meditamos en estas promesas, nuestra fe crece y el miedo comienza a desaparecer. La clave está en recordar constantemente que Dios es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. La oración es otra arma poderosa contra el miedo. A través de la oración, nos conectamos con Dios, le entregamos nuestras cargas y recibimos su paz. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, el miedo pierde su poder sobre nosotros. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque nuestro corazón y nuestra mente se alinean con la verdad de Dios. Dejamos de ver los problemas desde nuestra perspectiva limitada y comenzamos a verlos desde la perspectiva de Dios. Es importante también rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. Muchas veces, el miedo crece cuando estamos rodeados de negatividad y dudas. Pero cuando nos rodeamos de personas de fe, su confianza en Dios nos inspira y nos fortalece. La Biblia nos dice en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si estás luchando contra el miedo, busca apoyo en personas que puedan orar por ti, animarte y recordarte las promesas de Dios.
No enfrentes tus batallas solo. Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad y apoyarnos unos a otros. También es crucial cuidar lo que permitimos entrar en nuestra mente. Muchas veces, alimentamos nuestro miedo con pensamientos negativos, noticias alarmantes o preocupaciones innecesarias. En lugar de eso, necesitamos llenar nuestra mente con la verdad de Dios. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto pensad. Cuando llenamos nuestra mente con lo bueno, lo positivo y lo verdadero, el miedo no tiene espacio para crecer. Es por eso que debemos ser intencionales en lo que vemos, escuchamos y pensamos. Otra clave para vencer el miedo es dar pasos de fe, aun cuando no nos sintamos completamente listos. Muchas veces, el miedo nos paraliza porque estamos esperando sentirnos completamente seguros antes de actuar. Pero la realidad es que la seguridad total nunca llega. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo. Pedro caminó sobre el agua cuando Jesús lo llamó. No porque no tuviera miedo, sino porque decidió obedecer a Jesús a pesar de su temor. Mateo 14, 29-30 nos dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Pedro comenzó a hundirse cuando quitó su mirada de Jesús y se enfocó en el viento. Esta historia nos enseña que podemos caminar en fe y vencer el miedo cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús. Pero si permitimos que las circunstancias nos distraigan, el miedo nos hundirá. Dios nos llama a vivir en libertad, sin temor. Juan 8:36 nos dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto significa que no estamos destinados a vivir atrapados en el miedo. Jesús pagó el precio para que podamos vivir en paz, con confianza y con seguridad en su amor. Hoy quiero animarte a que tomes la decisión de enfrentar tu miedo con la verdad de Dios. No importa cuán grande sea el temor, Dios es más grande. No importa cuán incierto sea el futuro, Dios tiene un plan perfecto para ti. Decide hoy orar, declarar las promesas de Dios, rodearte de personas de fe, alimentar tu mente con lo bueno y dar pasos de fe. Verás cómo el miedo comienza a perder su poder sobre ti y cómo la paz de Dios llena tu corazón. Dios tiene grandes planes para tu vida. No permitas que el miedo te detenga. Avanza con confianza, porque Él está contigo en cada paso del camino. El miedo es una barrera que nos impide alcanzar nuestro propósito y disfrutar plenamente de la vida que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, nos sentimos paralizados ante lo desconocido, las dificultades o incluso nuestros propios errores del pasado. Pero Dios no quiere que vivamos bajo el dominio del temor. Nos ha dado herramientas espirituales y promesas que nos aseguran su protección, su dirección y su amor incondicional. Para vencer el miedo, primero debemos reconocer que no estamos solos en la lucha. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios está con nosotros en todo momento. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos da la seguridad de que, sin importar la situación que enfrentemos, Dios nos sostiene con su mano poderosa. Es fácil dejarse llevar por el miedo cuando nos enfocamos en nuestras limitaciones en lugar de en el poder de Dios. A menudo, sentimos que no somos lo suficientemente fuertes, inteligentes o capaces de enfrentar ciertos desafíos. Pero Dios nunca nos pide que enfrentemos la vida con nuestras propias fuerzas. Él nos capacita y nos fortalece para cumplir su propósito. Filipenses 4:13 nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una clave fundamental para vencer el miedo es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver los obstáculos como amenazas, podemos verlos como oportunidades para crecer en fe y confiar más en Dios. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para experimentar su poder en acción. Cuando David se enfrentó a Goliat, no lo vio como un enemigo invencible, sino como una oportunidad para demostrar la grandeza de Dios. Su confianza no estaba en sus habilidades, sino en la certeza de que Dios estaba con él.
El miedo también puede ser vencido cuando decidimos caminar en obediencia a Dios, aun cuando no entendemos todo el panorama. Muchas veces, queremos tener todas las respuestas antes de dar un paso de fe. Pero Dios nos llama a confiar en Él incluso cuando el camino no está completamente claro. En Hebreos 11:8, leemos acerca de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe implica confiar en que Dios nos guiará paso a paso, sin necesidad de ver todo el camino de antemano. Otra forma en la que podemos vencer el miedo es reemplazándolo con amor. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando entendemos cuán grande es el amor de Dios por nosotros, el miedo pierde su dominio sobre nuestras vidas. Sabemos que somos valiosos para Dios, que Él cuida de nosotros y que nada puede separarnos de su amor. La oración es una herramienta poderosa contra el miedo. Cuando oramos, depositamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios y recibimos su paz. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No debemos subestimar el impacto que la adoración puede tener en nuestra batalla contra el miedo. Cuando alabamos a Dios, nuestra mente se enfoca en su grandeza en lugar de nuestros problemas. En 2 Crónicas 20, encontramos la historia del rey Josafat, quien enfrentó una gran amenaza militar. En lugar de dejarse dominar por el miedo, él y su pueblo comenzaron a adorar a Dios. Como resultado, Dios peleó por ellos y les dio la victoria. También es importante recordar que el miedo se alimenta de la incertidumbre y la falta de conocimiento. Cuando enfrentamos el temor, debemos buscar la verdad en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Dios nos libera de las mentiras del enemigo, que intentan hacernos creer que estamos solos, que no somos lo suficientemente buenos o que el futuro es incierto. Además de fortalecer nuestra fe, debemos ser intencionales en la forma en que hablamos. Nuestras palabras tienen poder. Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si constantemente hablamos palabras de miedo y derrota, reforzamos esos sentimientos en nuestra vida. Pero si declaramos las promesas de Dios y afirmamos su verdad, nuestra mente y nuestro espíritu serán fortalecidos. El miedo también puede superarse cuando aprendemos a descansar en Dios. Muchas veces, nos preocupamos por cosas que están fuera de nuestro control. Pero la Biblia nos enseña que Dios cuida de nosotros y que podemos confiar en Él. Mateo 6:25-26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios nos llama a vivir con confianza, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida. Aun cuando enfrentemos tiempos difíciles, podemos tener la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El miedo nunca podrá dominar a alguien que ha decidido confiar plenamente en Dios. No importa lo que el enemigo intente usar para intimidarnos, nuestra fe en Dios nos da la victoria. En Romanos 8:37 leemos, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy es el día para decidir no vivir más bajo el control del miedo. Es el momento de confiar en Dios con todo nuestro corazón, de declarar sus promesas y de dar pasos de fe, aun cuando sintamos temor. Dios está contigo, te sostiene y te guía. Cada vez que enfrentes un desafío, recuerda que no estás solo. Dios ha prometido estar contigo en cada paso. Enfrenta el miedo con la verdad de su palabra, con la fe en su poder y con la seguridad de que su amor perfecto te sostiene. No permitas que el miedo te robe la paz, la alegría o el propósito que Dios tiene para ti.
Avanza con valentía, sabiendo que Dios es más grande que cualquier temor. Hoy es el día para vivir en libertad y en confianza, sabiendo que el Señor pelea por ti y que en Él tienes la victoria. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Este muro no solo te defiende contra los ataques del adversario, sino que también te abre a la abundancia de bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. La batalla puede ser intensa, pero la victoria está asegurada cuando te aferras a la verdad de la palabra y te fortaleces en la oración. No permitas que el enemigo te haga creer que la oscuridad es inevitable, porque en Cristo siempre hay esperanza y renovación. Al identificar las estrategias del adversario y comprender su propósito de alejarnos de Dios, debes tomar la decisión de enfrentarlo con el poder del Espíritu Santo. Cada acto de fe, cada oración sincera y cada proclamación de las promesas divinas son testimonios de que eliges la victoria sobre la duda, el miedo y la negatividad. En la batalla espiritual, cada pensamiento, palabra y acción cuentan, y cuando alineas tu vida con la verdad de Dios, te conviertes en un faro de luz que no solo te libera a ti, sino que también ilumina el camino para otros. El enemigo busca atacar en los momentos de mayor vulnerabilidad, intentando sembrar incertidumbre, desánimo y temor. Su objetivo es robar la paz, debilitar la fe y apagar la esperanza, pero Dios nos ha dado armas espirituales poderosas para resistir y triunfar. La oración es una de las herramientas más efectivas en esta lucha, pues al elevar nuestro clamor al cielo, nos conectamos con la fuente inagotable de poder y fortaleza. La palabra de Dios es la espada con la que combatimos las mentiras del enemigo, y la fe es el escudo que nos protege contra sus dardos de duda y desesperanza. Dios no nos creó para vivir en esclavitud del temor, sino para caminar en su luz y plenitud. En la Escritura encontramos múltiples promesas que nos aseguran su protección y cuidado. En el Salmo 91, 2, se nos dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando proclamamos estas verdades sobre nuestra vida, reafirmamos nuestra confianza en Él y debilitamos el poder del enemigo. Cada vez que elegimos la fe sobre el miedo, nos acercamos más a la victoria que Dios ha preparado para nosotros. Es fundamental comprender que la lucha espiritual no es solo una batalla externa, sino también interna. Muchas veces, los pensamientos de derrota, insuficiencia y ansiedad son las verdaderas cadenas que nos impiden avanzar. La renovación de la mente es un proceso necesario para vivir en libertad y plenitud. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar la mente implica rechazar las mentiras que nos han limitado y reemplazarlas con la verdad divina. El enemigo intentará distraerte, hacerte creer que no eres lo suficientemente fuerte o digno de las promesas de Dios. Pero la verdad es que, en Cristo, ya eres más que vencedor. No luchas solo, sino con la presencia constante del Espíritu Santo, quien te guía, fortalece y da la sabiduría para discernir el camino correcto. Efesios 6, 10-11 nos anima: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando te revistes de esta armadura, te conviertes en un guerrero equipado para vencer cualquier obstáculo. En los momentos de adversidad, es crucial recordar quién eres en Cristo. No eres una víctima de las circunstancias, sino un hijo amado de Dios, creado con un propósito eterno. Su amor es inmutable y su gracia es suficiente para sostenerte en cualquier prueba. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un ancla firme en medio de la tormenta. Cuando caminas en la verdad y te aferras a las promesas divinas, experimentas una transformación profunda. Las cadenas del miedo se rompen, la desesperanza se desvanece y la paz de Dios llena cada espacio de tu ser. No significa que no habrá desafíos, pero ahora sabes que no los enfrentas solo. Dios pelea por ti y abre caminos donde antes solo veías imposibles.
Su fidelidad es inquebrantable y su amor es un refugio seguro en todo tiempo. Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el creyente es la duda. El enemigo intenta sembrar incertidumbre respecto a la fidelidad de Dios, sus planes y su poder. Sin embargo, cada prueba es una oportunidad para fortalecer la fe y testificar del poder transformador de Dios. En Santiago 1, 3-4 leemos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada obstáculo superado con fe se convierte en un testimonio poderoso que inspira a otros y glorifica a Dios. Además de la oración y la meditación en la palabra, la adoración es un arma poderosa en la batalla espiritual. Cuando alabas a Dios en medio de la tormenta, declara su grandeza por encima de cualquier problema. La adoración cambia la atmósfera y despliega el poder de Dios en tu vida. En 2 Crónicas 20, vemos cómo el pueblo de Israel venció a sus enemigos simplemente al levantar cánticos de alabanza. Este principio sigue vigente hoy. Cuando elevas tu voz en adoración, las fortalezas del enemigo se derrumban. Es vital rodearte de una comunidad de fe que te apoye y te fortalezca en los momentos difíciles. Dios no nos diseñó para caminar solos, sino en unidad con otros creyentes. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a congregarnos y alentarnos mutuamente. La comunión con otros hijos de Dios nos permite compartir cargas, recibir consejo y edificación espiritual. Por último, recuerda que la victoria no depende de tu fuerza, sino de la gracia y el poder de Dios obrando en ti. No necesitas enfrentar la vida con tus propios recursos, porque Dios ha prometido ser tu ayudador. Salmo 46, 1 nos asegura, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Su presencia es suficiente para sostenerte en cualquier circunstancia. No permitas que el enemigo te robe la paz, la alegría y el propósito que Dios tiene para ti. Aférrate a la verdad de su palabra, ora con fervor, adora con todo tu corazón y confía plenamente en su fidelidad. Dios no solo te ha llamado a resistir, sino a avanzar con valentía y conquistar lo que ha preparado para ti. La batalla ya está ganada en Cristo, y tu victoria es segura cuando decides caminar en fe. La fe no es solo un concepto, sino una fuerza viva que transforma vidas, renueva corazones y abre puertas que parecían cerradas. Es el fundamento sobre el cual se construye una relación genuina con Dios. Cuando decides caminar en fe, te alineas con el propósito divino y permites que su voluntad se manifieste en cada área de tu vida. La fe no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está contigo en medio de ellos. Es confiar en su fidelidad incluso cuando no puedes ver la solución. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas y su palabra es un recordatorio constante de su amor inquebrantable. A lo largo de la historia, vemos cómo Él ha respaldado a aquellos que confían plenamente en su poder. Moisés enfrentó un mar infranqueable, pero su fe abrió un camino donde no lo había. David se encontró ante un gigante, pero su confianza en Dios le dio la victoria. No importa cuán grande sea el obstáculo que enfrentas, lo que importa es cuán grande es tu Dios. Cuando decides confiar en Él en lugar de temer a la adversidad, comienzas a experimentar su poder de manera tangible. En tiempos de incertidumbre, es fácil dudar y permitir que la ansiedad tome el control. Sin embargo, Filipenses 4, 6-7 nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en su presencia y su propósito. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero cada desafío es una oportunidad para crecer en fe. Las dificultades no son señales de abandono divino, sino instrumentos de formación y fortaleza. En Romanos 8:28 se nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque en el momento no lo entendamos, cada experiencia difícil puede ser usada por Dios para nuestro bien. Su propósito es mayor que cualquier dificultad temporal. Es crucial recordar que la fe se fortalece en la práctica diaria.
No se trata solo de creer en Dios en los momentos de crisis, sino de caminar con Él en todo tiempo. La oración constante, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes son esenciales para mantener una fe firme. Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La obediencia a la palabra de Dios nos lleva a una vida plena y en victoria. Uno de los mayores desafíos para la fe es el miedo. El enemigo utiliza el temor para paralizar a los hijos de Dios y evitar que avancen hacia su destino. Sin embargo, la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una emoción natural, pero no debe gobernar nuestra vida. La fe es el antídoto contra el temor, y cuando decidimos confiar en Dios, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Dios nos llama a vivir en valentía y confianza. En Deuteronomio 31:6 encontramos esta poderosa promesa: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Cada paso de fe es una declaración de que creemos en sus promesas y en su capacidad de obrar a nuestro favor. Además de la fe y la confianza, la gratitud es una actitud poderosa que transforma nuestra perspectiva. Cuando agradecemos a Dios en todo momento, reconocemos su soberanía y su bondad. 1 Tesalonicenses 5:16-18 nos exhorta: estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a ver las bendiciones incluso en medio de las pruebas y nos acerca más a la presencia de Dios. El enemigo intentará robar tu paz y tu gozo, pero cuando decides vivir en gratitud y alabanza, desarma sus estrategias. La adoración es un arma poderosa en la guerra espiritual. En Hechos 16:25-26, vemos cómo Pablo y Silas, a pesar de estar encarcelados, comenzaron a cantar himnos a Dios, y su adoración provocó un milagro que los liberó. Cuando decides alabar a Dios en medio de la dificultad, su poder se manifiesta de maneras sorprendentes. También es fundamental mantener relaciones saludables y edificantes. Las personas con las que te rodeas pueden fortalecer o debilitar tu fe. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La comunión con creyentes que comparten la misma pasión por Dios nos ayuda a crecer espiritualmente y a mantenernos firmes en los momentos difíciles. Dios tiene planes grandes y maravillosos para tu vida. Jeremías 29:11 lo confirma: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque el camino pueda parecer incierto, su propósito para ti es bueno y perfecto. El crecimiento en la fe requiere perseverancia. No siempre verás resultados inmediatos, pero Dios obra en su tiempo perfecto. Hebreos 10:36 nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La espera no es en vano cuando confías en el Señor. Es importante recordar que Dios no solo quiere bendecirte, sino que también quiere usarte como instrumento de bendición para otros. Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita para encontrar esperanza. Mateo 5:14-16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida cristiana es un viaje de fe, crecimiento y transformación. No siempre será fácil, pero Dios ha prometido estar contigo en cada paso del camino. Isaías 43:2 nos asegura: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Su presencia es tu garantía de victoria. Aférrate a su palabra, confía en sus promesas y camina en fe. No permitas que el miedo, la duda o las dificultades te aparten del propósito que Dios tiene para ti.
La batalla ya está ganada en Cristo, y tu victoria es segura cuando decides vivir para Él. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El amor de Dios es el fundamento sobre el cual se edifica toda la vida cristiana. Su amor es incondicional, eterno y perfecto. No depende de nuestras acciones ni de nuestra fidelidad, sino de su propia naturaleza. En Romanos 8, 38-39, el apóstol Pablo declara con certeza, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta verdad debe ser el ancla de nuestra fe, porque cuando entendemos que somos amados por Dios, podemos vivir con confianza y seguridad en su propósito. El amor de Dios no solo nos redime, sino que también nos transforma. Su amor nos llama a vivir en santidad, a alejarnos del pecado y a buscar una vida que refleje su gloria. Efesios 5, 1, 2 nos exhorta, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro caminar cristiano no debe basarse solo en reglas o mandamientos, sino en una respuesta de amor hacia aquel que nos amó primero. Cuando vivimos en el amor de Dios, nuestra vida se convierte en una ofrenda de adoración para Él. El amor verdadero siempre se refleja en la obediencia. Jesús lo dejó claro en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga cuando se hace desde el amor. No se trata de cumplir normas por obligación, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios porque confiamos en que sus caminos son mejores que los nuestros. Cuando decidimos obedecer a Dios en todo, experimentamos su bendición y su paz. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Su palabra nos guía, nos da dirección y nos protege de tropezar. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es amar a los demás como Dios nos ama. Jesús nos dio un mandamiento claro en Juan 13, 34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amar a los demás no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido heridos o traicionados. Sin embargo, el amor de Dios en nosotros nos capacita para perdonar y extender gracia, así como Él nos la ha dado. El perdón es una manifestación poderosa del amor de Dios en nuestras vidas. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos advierte, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es una opción para el creyente, sino una necesidad. No significa justificar el mal que nos han hecho, sino soltar el resentimiento y confiar en que Dios es el juez justo. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón del peso del rencor y abrimos espacio para la paz de Dios. Vivir en amor y perdón nos permite experimentar la verdadera libertad en Cristo. No estamos llamados a vivir cargados de odio, amargura o deseos de venganza, sino a reflejar el carácter de Jesús en cada situación. Colosenses 3, 12-13 nos exhorta, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la esencia del Evangelio, recibir el amor y el perdón de Dios y extenderlo a los demás. La fe, la esperanza y el amor son los pilares de nuestra relación con Dios. 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe nos conecta con Dios, la esperanza nos da fortaleza para perseverar y el amor nos transforma y nos hace semejantes a Cristo. Sin amor, todo lo demás pierde su valor. Podemos tener grandes dones, hacer grandes obras,
pero si no tenemos amor, de nada sirve. El amor de Dios también nos da identidad. En 1 Juan 3:1 se nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. No somos huérfanos espirituales ni estamos solos en este mundo. Somos hijos amados de un Padre Celestial que nos cuida, nos protege y tiene un plan perfecto para nosotros. Cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, podemos vivir con seguridad y propósito, sin necesidad de buscar la aprobación del mundo. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Nuestro amor por Dios y por los demás debe ser evidente en nuestras acciones diarias. Mateo 5:16 nos exhorta, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No basta con decir que amamos a Dios, nuestro amor debe reflejarse en la manera en que tratamos a los demás, en cómo servimos, en cómo perdonamos y en cómo compartimos el Evangelio. El amor de Dios nos capacita para enfrentar cualquier circunstancia con valentía y esperanza. Romanos 5:5 nos dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No tenemos que esforzarnos en nuestras propias fuerzas para amar, perdonar o vivir en santidad. Es el Espíritu Santo quien nos transforma y nos da la capacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir en el amor de Dios nos lleva a confiar plenamente en Él, sin importar lo que enfrentemos. 1 Pedro 5:7 nos anima, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No estamos solos en nuestras batallas, ni tenemos que llevar nuestras cargas solos. Dios nos ama y desea que confiemos en Él en todo momento. Su amor es suficiente para sostenernos, guiarnos y darnos paz. El amor de Dios nunca falla. Aunque el mundo nos pueda rechazar, traicionar o abandonar, su amor permanece fiel. Lamentaciones 3, 22-23 nos recuerda, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar su amor y vivir en respuesta a su gracia. Cuando vivimos en el amor de Dios, experimentamos verdadera plenitud. No necesitamos buscar en las cosas temporales lo que solo Él puede darnos. Salmo 16:11 declara, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios es la fuente de nuestra alegría, nuestra paz y nuestra satisfacción. Nada en este mundo puede compararse con el amor de Dios. Su amor es la respuesta a toda necesidad, la solución a todo problema y la fuente de toda esperanza. Cuando vivimos en su amor, nuestras vidas son transformadas y nos convertimos en testigos de su poder y su gracia. Dios nos llama a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona y a vivir cada día reflejando su luz en el mundo. El amor de Dios es inagotable y eterno. No es un amor que depende de nuestras acciones o méritos, sino que proviene de su esencia misma. Dios es amor, y todo lo que hace está motivado por este atributo perfecto. A lo largo de la Biblia, vemos cómo su amor ha sido manifestado en la creación, en su relación con su pueblo y, sobre todo, en la obra redentora de Cristo. Este amor no cambia ni se debilita con el tiempo, permanece constante y fiel. Cuando comprendemos la profundidad del amor de Dios, nuestra perspectiva de la vida cambia. Ya no vivimos bajo el temor ni la inseguridad, sino bajo la certeza de que somos amados y aceptados por el Creador del universo. Este amor nos da identidad, propósito y dirección. No importa cuán grande sea nuestro pecado o cuán lejos nos hayamos apartado de Él, su amor siempre nos busca y nos llama al arrepentimiento. La parábola del hijo pródigo es una prueba de esto, aunque el hijo malgastó su herencia y se alejó de su padre, cuando decidió regresar, fue recibido con los brazos abiertos. Así es el amor de Dios, incondicional y restaurador. La gracia de Dios es una manifestación tangible de su amor. A través de la gracia, recibimos lo que no merecemos, el perdón, la salvación y la vida eterna. Efesios 2, 8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos hacer para ganar el amor de Dios, ya nos ha sido dado gratuitamente. Nuestra respuesta debe ser vivir en gratitud, reflejando ese amor a los demás.
Una forma en la que demostramos que hemos recibido el amor de Dios es amando a los demás. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. 1 Juan 4:20 lo expresa claramente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amar a los demás implica más que palabras, requiere acciones concretas. Significa servir, perdonar, ayudar y estar dispuestos a sacrificar nuestro bienestar por el de los demás, tal como Cristo lo hizo por nosotros. El amor de Dios nos capacita para vencer el miedo. 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Muchas veces vivimos paralizados por el miedo al fracaso, al rechazo o a lo desconocido. Sin embargo, cuando confiamos en el amor de Dios, entendemos que estamos seguros en sus manos. No hay circunstancia, prueba o adversidad que pueda separarnos de su amor. El amor de Dios también nos llama a la comunión con Él. No se trata solo de saber que somos amados, sino de responder a ese amor con devoción y entrega. Pasar tiempo en su presencia a través de la oración, la adoración y el estudio de su palabra fortalece nuestra relación con Él. Cuando amamos a alguien, deseamos estar con esa persona, conocerla más y agradarla. De la misma manera, cuando amamos a Dios, anhelamos estar en su presencia y vivir de acuerdo con su voluntad. Dios nos ha llamado a ser sus embajadores en la tierra, reflejando su amor en todo lo que hacemos. Mateo 5:14 nos recuerda, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuestra vida debe ser un testimonio del amor de Dios. En un mundo lleno de odio, egoísmo y desesperanza, los cristianos estamos llamados a ser agentes de cambio, mostrando la compasión y la misericordia de Dios a todos los que nos rodean. El amor de Dios nos impulsa a compartir el Evangelio. No podemos guardar para nosotros la buena noticia de la salvación. Jesús nos dio la gran comisión en Mateo 28:19-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando entendemos la magnitud del amor de Dios, sentimos el deseo de que otros también lo experimenten. El amor de Dios nos da esperanza en tiempos de dificultad. Aun cuando enfrentamos pruebas, podemos confiar en que su amor nos sostiene. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No siempre entendemos por qué pasamos por ciertas situaciones, pero podemos estar seguros de que Dios tiene un plan y que su amor nos guiará a través de cualquier tormenta. El amor de Dios nos invita a vivir con generosidad. Dios nos ha bendecido para que seamos de bendición a otros. Proverbios 11:25 nos dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, también él será saciado. La generosidad no solo se trata de dar dinero, sino también de dar nuestro tiempo, talentos y recursos para servir a los demás. Cuando damos con amor, reflejamos el corazón de Dios. Una vida basada en el amor de Dios es una vida de gozo y plenitud. No significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí que tendremos la certeza de que no estamos solos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y su amor nos llena de paz en medio de cualquier circunstancia. Filipenses 4:7 nos promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nada puede compararse con el amor de Dios. Es más profundo que el mar, más alto que los cielos y más fuerte que cualquier obstáculo que podamos enfrentar. No hay amor humano que pueda igualarlo, porque es un amor perfecto, santo y eterno. Cuando vivimos en este amor, nuestra vida tiene sentido y propósito. No necesitamos buscar en el mundo lo que solo Dios puede darnos. El amor de Dios nos transforma desde adentro. No se trata solo de cambiar nuestras acciones externas, sino de un cambio profundo en nuestro corazón. Dios nos ama tal como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos en el mismo estado. Nos moldea, nos corrige y nos guía hacia una vida de santidad.
Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Su amor es un amor que nos purifica y nos lleva a la madurez espiritual. Vivir en el amor de Dios es la mayor bendición que podemos experimentar. Nos da identidad, seguridad, propósito y esperanza. Nos llama a amar a los demás, a vivir en obediencia y a compartir el Evangelio con el mundo. Nos da paz en medio de la tormenta y nos llena de gozo indescriptible. No hay nada que pueda separarnos de este amor, y cuando lo entendemos, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Que nuestra respuesta al amor de Dios sea una entrega total. Que vivamos cada día con gratitud, confiando en su fidelidad y reflejando su amor en todo lo que hacemos. Dios nos ha amado con un amor eterno, ahora nos toca a nosotros amarle con todo nuestro ser y compartir ese amor con el mundo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Andrés era un hombre trabajador con una familia a la que amar, pero durante mucho tiempo había sido prisionero de sus propios temores. Cada día despertaba con una sensación abrumadora de ansiedad, atrapado en un torbellino de preocupaciones sobre el futuro, las deudas acumuladas y la incertidumbre de su destino. Sentía que caminaba constantemente al borde de un abismo, incapaz de encontrar una salida. La sombra del miedo lo seguía a cada paso, impidiéndole disfrutar de las bendiciones que en su interior sabía que Dios tenía preparadas para él. Esa sensación de insuficiencia y desesperanza lo llevó a perder la fe en sí mismo y, en ocasiones, a cuestionar el amor y la fidelidad de su Creador. Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Andrés se encontró solo en su habitación. La carga de sus pensamientos negativos amenazaba con consumirlo por completo. En ese momento de soledad y vulnerabilidad, recordó unas palabras que había escuchado en una reunión de estudio bíblico. Se trataba de una oración secreta revelada en la palabra, una promesa de liberación para quien la proclamara con fe. Su corazón latía con fuerza y su mente estaba invadida de dudas, pero decidió probar. Con voz temblorosa, pero decidida, comenzó a pronunciar, Señor, no permitas que el miedo me domine. Confío en tu promesa de que tú estás conmigo. Líbrame de la oscuridad y llena mi ser de tu paz y tu luz. Algo inexplicable ocurrió en ese instante. Fue como si una ola de calma y esperanza recorriera su interior, disipando por momentos el peso de sus temores. Aunque en ese primer intento no sintió una transformación inmediata, aquella experiencia encendió en él una chispa de fe. Con el paso de los días, Andrés decidió incorporar esa oración en su rutina diaria. Cada mañana, al despertar, se arrodillaba en silencio y repetía esas palabras, sintiendo que con cada recitado su espíritu se fortalecía un poco más. Al principio, los temores y la negatividad volvían a surgir, pero con cada oración, la voz del miedo se hacía más débil. La verdad de Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, comenzaba a afirmarse en su corazón. Pequeños milagros empezaron a manifestarse en su vida. Situaciones laborales que antes le generaban angustia se resolvían con una facilidad asombrosa. Las relaciones con sus seres queridos se volvían más cálidas y llenas de entendimiento. Cada experiencia de fe reforzaba en Andrés la certeza de que esa oración secreta no era una fórmula mágica, sino una expresión auténtica de confianza en el poder transformador de Dios. La verdadera prueba de su transformación llegó cuando enfrentó una crisis personal que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. Se encontraba en una encrucijada sin saber a dónde acudir ni cómo resolver los conflictos que se habían acumulado en su vida. Fue entonces cuando recordó su compromiso con la oración secreta. Se retiró a un lugar tranquilo y, con lágrimas en los ojos, volvió a pronunciar aquellas palabras de fe. En ese momento, sintió como si una presencia reconfortante lo envolviera, disipando las sombras que lo atormentaban. La experiencia fue tan intensa que, al salir de ese estado de oración, Andrés sintió una renovación interna que transformó por completo su perspectiva. Comprendió que, aunque los problemas externos persistieran, su relación con Dios era inquebrantable y que en esa unión radicaba la verdadera fuente de su fortaleza. A partir de esa experiencia, Andrés se convirtió en un testimonio viviente de la liberación que puede traer la oración secreta de la Biblia.
Comenzó a compartir su historia con amigos, familiares y miembros de su comunidad, relatando con emoción cómo aquella oración había sido la llave que abrió las puertas a una vida llena de paz, confianza y prosperidad. Sus testimonios inspiraron a otros a probar esa misma práctica y, pronto, se formó un pequeño grupo de personas que se reunían diariamente para orar y meditar en la palabra, fortaleciendo mutuamente su fe. Al principio, muchos eran escépticos, pero con el tiempo, al experimentar por sí mismos las transformaciones, se convertían en creyentes fervientes. Testificaban que el miedo y la negatividad habían perdido su poder en sus vidas. El impacto de la oración secreta trascendió lo personal y se extendió a todas las áreas de la vida de Andrés. En el ámbito laboral, por ejemplo, comenzó a recibir oportunidades que jamás había imaginado. Proyectos que parecían inalcanzables se materializaban gracias a una renovada confianza y a la guía divina. En su familia, la atmósfera de tensión y preocupación fue reemplazada por una sensación de unidad y amor incondicional. La paz que él había encontrado comenzó a reflejarse en sus acciones y palabras, transformando su hogar en un refugio de armonía. Andrés comprendió que la verdadera transformación no se basa en cambios externos inmediatos, sino en una profunda renovación interna que afecta cada aspecto de la existencia. Cada vez que repetía aquella oración, estaba afirmando su fe en un Dios que lo sostiene y lo guía. Esa afirmación se convertía en la base sobre la cual edificaba una vida de abundancia y propósito. Su testimonio es un claro ejemplo de que la oración secreta fundamentada en la palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. No se trata de un simple ritual, sino de una práctica de fe que libera al creyente del yugo del miedo y la negatividad, permitiéndole vivir con la certeza de que Dios está a su lado en cada paso. Andrés aprendió que, cuando se enfrenta a la adversidad con la ayuda de la oración, no hay obstáculo insuperable. Cada dificultad se transforma en una oportunidad para experimentar el favor divino. Su historia es un llamado a todos aquellos que se sienten atrapados en la oscuridad a dar el paso hacia la luz, confesando sus temores ante Dios y permitiendo que su paz inunde sus vidas. Hoy, el testimonio de Andrés sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Su relato demuestra que, al abrazar el poder de la oración secreta, uno puede romper con las cadenas que lo mantienen cautivo del miedo y la negatividad. Su experiencia invita a cada persona a confiar en que, sin importar la magnitud de sus problemas, la palabra de Dios tiene la capacidad de renovar la mente y transformar la realidad. Cada palabra de esa oración, pronunciada con fe y convicción, es un recordatorio de que en Cristo somos más que vencedores. La luz de su amor es más fuerte que cualquier sombra de temor. Este testimonio no es solo una historia personal, sino un mensaje de esperanza y redención para todos aquellos que anhelan liberarse del peso del miedo y la negatividad. Andrés, a través de su experiencia, nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en una conexión íntima y sincera con Dios. La oración secreta es la llave que abre las puertas a esa libertad. Al compartir su testimonio, invita a cada persona a embarcarse en un camino de fe, a descubrir la paz que trasciende todo entendimiento y a vivir en la plenitud de la abundancia que Dios tiene reservada para sus hijos. Que el ejemplo de Andrés sea un faro de esperanza y un estímulo para que, sin importar cuán difícil parezca la situación, siempre se elija confiar en el poder transformador de la oración y en las promesas eternas de nuestro Señor. El impacto de la oración secreta en la vida de Andrés no se detuvo con su transformación personal. Pronto, su testimonio comenzó a llegar a muchas más personas de las que jamás imaginó. En su comunidad, la gente empezó a notar el cambio en él, su actitud era diferente, su semblante reflejaba paz y seguridad, y sus palabras estaban llenas de fe y esperanza. Aquellos que lo conocían desde hace años sabían que antes era un hombre dominado por el miedo y la ansiedad, pero ahora veían en él una luz que no podían ignorar. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. Le dijo que había escuchado sobre su historia y que estaba pasando por un momento de desesperación similar al que él había enfrentado antes de descubrir la oración secreta. Andrés la escuchó con atención y, con un corazón lleno de compasión, le compartió la misma oración que había cambiado su vida. No tienes que entenderlo todo de inmediato, le dijo con ternura. Solo confía en que Dios escucha cada palabra que sale de tu corazón. No te preocupes si al principio no sientes nada.
La fe es un proceso, y cada vez que repitas esta oración, estarás construyendo un puente hacia la paz que tanto anhelas. La mujer, conmovida, prometió intentarlo. Días después, regresó a buscarlo con una expresión diferente en su rostro. Aunque sus problemas no habían desaparecido por completo, sentía algo nuevo dentro de sí, una esperanza que antes no tenía. Andrés vio en ella la misma transformación que había experimentado y comprendió que su misión era compartir este mensaje con tantas personas como fuera posible. Fue así como nació un pequeño grupo de oración en su comunidad. Al principio, solo unas pocas personas asistían, pero con el tiempo, el grupo creció. Personas de diferentes edades y trasfondos llegaron en busca de esa paz que tanto necesitaban. Algunos habían perdido la fe, otros nunca la habían tenido, y otros simplemente querían encontrar un propósito mayor en sus vidas. Cada reunión se convertía en un espacio de sanidad y restauración. Las personas compartían sus testimonios, oraban juntas y meditaban en las Escrituras. No había fórmulas mágicas ni promesas vacías, solo una fe genuina que crecía con cada encuentro. Las palabras de la oración secreta resonaban en cada reunión, recordándoles que no estaban solos y que Dios estaba obrando en sus vidas, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Con el tiempo, Andrés empezó a notar que la transformación no solo ocurría en quienes asistían al grupo, sino también en la comunidad en general. Los lazos entre vecinos se fortalecieron, las familias comenzaron a restaurarse y la esperanza reemplazó la desesperación. Lo que había comenzado como una simple oración en la soledad de su habitación se convirtió en un movimiento de fe y renovación. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que el grupo crecía, también enfrentaban desafíos. Algunas personas se burlaban de ellos, considerándolos ingenuos por confiar en la oración. Otros intentaban desacreditar su mensaje, argumentando que los problemas no se resolvían solo con fe. Andrés comprendió que no todos estaban listos para recibir este mensaje, y eso estaba bien. Recordó su propio proceso y cómo, al principio, él mismo había dudado. En lugar de sentirse desanimado, decidió seguir adelante con más convicción. Sabía que la oración secreta no era un remedio instantáneo, sino un camino de transformación interna que llevaba a una vida de confianza y propósito. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando un joven llamado Mateo se acercó a él. Mateo había crecido en un hogar lleno de violencia y había pasado por muchas dificultades. Sentía que su vida no tenía sentido y que no había esperanza para él. Cuando escuchó sobre la oración secreta, dudó de su eficacia, pero en su desesperación decidió probarla. No tengo nada que perder, le dijo a Andrés con una mezcla de escepticismo y anhelo. Días después, Mateo regresó con lágrimas en los ojos. No sé cómo explicarlo, confesó, pero siento algo dentro de mí que nunca había sentido antes. Es como si una carga enorme se hubiera aligerado. Por primera vez en años, creo que hay esperanza para mí. Ese fue el momento en que Andrés comprendió el verdadero poder de la oración. No se trataba de cambiar las circunstancias de inmediato, sino de transformar el corazón y la mente de las personas para que pudieran enfrentar sus desafíos con fe y determinación. El impacto del grupo de oración continuó extendiéndose. Personas que antes vivían con miedo y ansiedad comenzaron a caminar con confianza. Familias que estaban al borde de la separación encontraron sanidad en su relación. Jóvenes que se sentían perdidos descubrieron un propósito mayor para sus vidas. Un día, Andrés recibió la visita de un periodista que había oído hablar de lo que estaba ocurriendo en la comunidad. Le preguntó cómo había comenzado todo, y Andrés, con humildad, compartió su historia. No soy un hombre especial ni diferente a los demás, dijo. Solo fui un hombre atrapado por el miedo que decidió confiar en Dios. La oración secreta no es un secreto en sí misma, sino una invitación a creer en algo más grande que nosotros mismos. El periodista quedó tan impactado que decidió escribir un artículo sobre la transformación que estaba ocurriendo en la comunidad. Cuando la historia se publicó, muchas más personas se sintieron inspiradas a probar la oración secreta por sí mismas. Andrés nunca buscó fama ni reconocimiento. Su único deseo era que más personas encontraran la paz que él había encontrado. Sabía que cada uno tenía su propio camino,
pero también estaba convencido de que la fe podía ser la clave para superar cualquier obstáculo. A medida que pasaban los años, el grupo de oración continuó creciendo. Algunos miembros se convirtieron en líderes que guiaban a otros en el mismo camino. Andrés vio con alegría cómo la semilla que había plantado seguía dando frutos. En su corazón, sabía que no importaba cuántos desafíos enfrentara en el futuro, porque había aprendido a confiar plenamente en Dios. Sabía que siempre habría momentos de duda, pero también sabía que cada vez que pronunciara la oración secreta, estaría reafirmando su fe en un Dios que nunca lo abandonaría. Hoy, Andrés sigue compartiendo su testimonio, recordando a todos que la fe no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que no los enfrentamos solos. Su historia es un recordatorio de que, sin importar cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz esperándonos al final. Y esa luz, para Andrés y para todos los que han seguido su ejemplo, se encuentra en la oración, en la confianza y en la fe inquebrantable en el amor de Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El impacto de la oración secreta continuó expandiéndose de formas que Andrés nunca había imaginado. Lo que comenzó como una búsqueda personal de paz y propósito ahora se había convertido en una fuente de inspiración para muchos. La transformación en la comunidad era evidente, pero lo más asombroso era la manera en que las vidas cambiaban de adentro hacia afuera. Cada día, Andrés recibía testimonios de personas que habían probado la oración y experimentado una paz inexplicable. Algunos hablaban de haber encontrado consuelo en momentos de gran dolor, otros de haber recuperado la fe después de años de escepticismo. Sin embargo, lo que más le emocionaba era ver cómo la gente comenzaba a compartir la oración con otros, creando una cadena de esperanza que se extendía más allá de lo que él podía ver. Un día, un hombre llamado Esteban llegó al grupo de oración. Había sido empresario, pero había perdido todo debido a malas decisiones y una serie de circunstancias desafortunadas. Su desesperación lo había llevado al borde de la depresión y había considerado ponerle fin a su vida. No creo en Dios, confesó con franqueza, pero estoy aquí porque alguien me dijo que esta oración había cambiado su vida. Y aunque no sé si quiero creer, estoy dispuesto a intentarlo porque no veo otra salida. Andrés no intentó convencerlo de nada. Solo le pidió que probara la oración por sí mismo, sin esperar nada inmediato, sino simplemente permitiéndose abrir su corazón. Esteban aceptó, y poco a poco, algo en él empezó a cambiar. Al principio, no entendía lo que sentía, pero con el tiempo, empezó a encontrar fuerza en medio de su dolor. Un día, Esteban se acercó a Andrés con una sonrisa sincera, algo que no había mostrado en mucho tiempo. No puedo explicar lo que está pasando, dijo, pero siento que hay esperanza para mí. No sé qué pasará con mi vida, pero por primera vez en años, no tengo miedo de seguir adelante. Ese era el verdadero poder de la oración secreta, no necesariamente cambiar las circunstancias de inmediato, sino dar la fuerza para enfrentarlas con una nueva perspectiva. La historia de Esteban no fue la única. Cada semana, nuevas personas llegaban al grupo con historias de lucha, de pérdida, de desesperanza, y poco a poco encontraban un refugio en la fe. Algunos recuperaban relaciones rotas, otros encontraban la valentía para perdonar, y muchos simplemente aprendían a vivir con un propósito renovado. Con el tiempo, el grupo de oración dejó de ser solo un encuentro semanal. Se convirtió en una red de apoyo que trascendía las reuniones. Personas que antes eran desconocidas comenzaron a tratarse como familia, ayudándose mutuamente en tiempos de necesidad. Andrés veía en esto una prueba más de que la fe no era solo un concepto abstracto, sino algo que tenía el poder de transformar la vida real. Un día, recibió una invitación inesperada. Una iglesia en otra ciudad había escuchado sobre lo que estaba sucediendo en su comunidad y querían que compartiera su historia con ellos. Andrés, que nunca se había visto a sí mismo como un orador, sintió nervios al principio, pero comprendió que su testimonio no le pertenecía solo a él. Cuando llegó a la iglesia, fue recibido con calidez por personas que, aunque no lo conocían personalmente, ya habían sido impactadas por la oración secreta. Durante el servicio, compartió su historia con humildad, sin adornos ni exageraciones.
Solo contó la verdad de cómo Dios había transformado su vida a través de algo tan simple como una oración. Al final de su testimonio, muchas personas se acercaron a él para agradecerle. Algunas le confesaron que habían perdido la fe, pero que sus palabras les habían recordado que Dios aún estaba presente. Otros le dijeron que, aunque nunca habían orado antes, esa noche lo harían por primera vez. Ese fue el momento en que Andrés comprendió que su misión no tenía límites. No importaba cuán lejos llegara o cuántas personas escucharan su mensaje, lo importante era que cada corazón tocado por la oración secreta tenía el potencial de ser una luz para otros. De regreso en su comunidad, continuó con su labor, pero ahora con una visión más amplia. Comenzó a escribir sus experiencias en un pequeño cuaderno, documentando cada testimonio, cada transformación, cada milagro que presenciaba. Sabía que algún día estas historias podrían inspirar a muchas más personas. Sin embargo, también hubo momentos de prueba. A medida que el movimiento crecía, también surgieron críticas. Algunas personas lo acusaban de aprovecharse de la fe de los demás, otros decían que era solo una moda pasajera. Andrés no se dejó llevar por la negatividad. Sabía que no estaba haciendo esto por reconocimiento, sino porque había experimentado en carne propia el poder de la oración y quería compartirlo con quienes lo necesitaran. En una ocasión, un periodista escéptico decidió investigar su historia. Llegó a la comunidad con la intención de exponerlo, convencido de que todo era un engaño. Sin embargo, después de hablar con varias personas y escuchar sus testimonios, algo en él cambió. No sé qué pensar, le dijo a Andrés. Vine aquí esperando encontrar pruebas de que esto era solo un movimiento emocional pasajero, pero lo que he visto es real. La gente no solo habla de cambios, los vive. El periodista, que había llegado con la intención de desacreditarlo, terminó escribiendo un artículo sincero sobre el impacto positivo que la oración secreta estaba teniendo en la comunidad. Con el paso de los años, Andrés continuó compartiendo su mensaje, no solo en su comunidad, sino en muchos otros lugares. Recibía cartas y mensajes de personas que habían probado la oración y querían compartir cómo sus vidas habían cambiado. Pero para él, lo más importante no era la expansión del movimiento, sino cada vida transformada. Sabía que no era un líder espiritual ni alguien con conocimientos teológicos profundos. Solo era un hombre que había descubierto la paz a través de la oración y quería que otros tuvieran la misma oportunidad. Hoy, Andrés sigue caminando con la misma fe que lo transformó aquel día en su habitación, cuando por primera vez pronunció la oración secreta. No busca respuestas inmediatas ni soluciones mágicas. Solo confía en que, sin importar las circunstancias, Dios siempre está presente, escuchando cada palabra, respondiendo en su tiempo perfecto. Su historia es un recordatorio de que la fe no es un acto de debilidad, sino una fuerza poderosa que puede cambiar vidas, sanar corazones y traer luz en medio de la oscuridad. La oración secreta no es un misterio inalcanzable, sino una invitación a creer, a confiar y a experimentar el amor de Dios en su forma más pura. Y así, cada día, Andrés sigue compartiendo su testimonio, recordando a todos los que lo escuchan que, sin importar lo que enfrenten, siempre hay una oración que puede traerles paz. Una oración que, aunque parezca simple, tiene el poder de cambiarlo todo. Con el paso del tiempo, la historia de la oración secreta siguió tocando vidas de maneras que Andrés nunca había imaginado. Lo que comenzó como una búsqueda personal se convirtió en un movimiento que trascendía fronteras, llegando a personas de distintas ciudades y países. No había redes sociales impulsando la difusión, ni estrategias de mercadeo detrás del crecimiento de este mensaje. Era simplemente la fe, transmitida de corazón a corazón, como una llama que se encendía en cada vida transformada. Cada día, Andrés recibía mensajes de personas que contaban cómo sus vidas habían cambiado. Algunos hablaban de haber encontrado paz en medio del dolor, otros de reconciliaciones inesperadas, y muchos mencionaban haber sentido una presencia que antes no reconocían. Sin importar las diferencias en sus historias, todas compartían un elemento común: la oración les había abierto una puerta a algo más grande, algo que no podían explicar completamente con palabras, pero que sabían que era real. Un día, Andrés recibió una carta que lo conmovió profundamente.
Era de una mujer llamada Mariana, que vivía en un pequeño pueblo a cientos de kilómetros de distancia. En su carta, Mariana contaba que había estado a punto de perder la fe. La muerte de su esposo la dejó sumida en una tristeza profunda, y cada día era una lucha para levantarse de la cama. Sin embargo, un vecino le habló de la oración secreta y, aunque al principio no creyó que pudiera hacer alguna diferencia, decidió intentarlo. No sé cómo describirlo, escribió Mariana, pero fue como si, después de mucho tiempo, alguien realmente me estuviera escuchando. Como si no estuviera sola. Y aunque mi dolor sigue aquí, ahora tengo la fuerza para seguir adelante. Andrés leyó esas palabras varias veces. No porque dudara de su significado, sino porque le recordaban el verdadero propósito de todo lo que hacía. No se trataba de hacer grandes eventos ni de alcanzar multitudes. Se trataba de cada persona que, en su momento de mayor necesidad, encontraba esperanza a través de algo tan sencillo como una oración. El impacto de la oración secreta no se limitó a individuos aislados. Pronto, comunidades enteras comenzaron a adoptar el mensaje. En distintas ciudades, pequeños grupos se reunían para orar juntos, compartir testimonios y apoyarse mutuamente. No era un movimiento religioso tradicional ni una organización con estructuras rígidas. Era un llamado a la fe en su forma más pura, un recordatorio de que cualquiera podía acercarse a Dios sin necesidad de intermediarios. Sin embargo, con el crecimiento del movimiento también llegaron desafíos. Hubo líderes religiosos que vieron con recelo lo que estaba sucediendo. Algunos lo consideraban una amenaza, mientras que otros lo descartaban como una simple moda pasajera. Andrés entendía que no todos lo aceptarían y nunca intentó convencer a nadie por la fuerza. Sabía que la fe no podía imponerse, solo compartirse. En una ocasión, fue invitado a hablar en una iglesia en la que el pastor tenía dudas sobre la oración secreta. Aunque aceptó la invitación, fue recibido con frialdad. Al final de la reunión, el pastor se acercó a él y le dijo: "No estoy seguro de qué pensar sobre esto. No sé si es realmente de Dios o solo una emoción del momento". Andrés no intentó defenderse. Solo sonrió y respondió: "No tienes que creerme a mí. Solo prueba la oración por ti mismo". El pastor no dijo nada más, pero unos meses después, Andrés recibió un mensaje de él. En pocas palabras, le confesaba que había probado la oración y que, aunque al principio no esperaba nada, había experimentado una paz que no podía negar. Con cada persona que la descubría, la oración secreta seguía extendiéndose, pero Andrés nunca permitió que la fama lo distrajera de su propósito. Rechazó invitaciones a programas de televisión y entrevistas en medios nacionales. No quería que la oración se convirtiera en un espectáculo, ni que su mensaje se distorsionara. Sabía que su misión era simplemente compartir lo que había aprendido y dejar que cada persona hiciera su propio camino. A pesar de su humildad, hubo quienes intentaron desacreditarlo. Algunos lo acusaron de manipular a las personas, otros aseguraban que todo era un engaño. Un periodista incluso escribió un artículo en el que lo llamaba el hombre de las falsas esperanzas. Andrés no respondió a las críticas. Sabía que la verdad no necesitaba ser defendida. En lugar de enfocarse en los ataques, continuó con su labor, ayudando a quien quisiera escuchar. El verdadero respaldo a su mensaje no venía de la opinión pública, sino de las vidas transformadas. Personas que antes estaban sumidas en la desesperanza ahora tenían razones para seguir adelante. Familias que habían estado rotas se reconciliaban. Individuos que habían estado al borde del suicidio encontraban una nueva razón para vivir. Un día, mientras caminaba por su comunidad, una anciana se acercó a él y le tomó las manos. «Gracias», le dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por recordarnos que nunca estamos solos». Esas palabras resumían todo lo que Andrés había querido compartir desde el principio. La oración secreta no era un secreto en sí misma, sino una llave para abrir el corazón a algo más grande. No era una fórmula mágica ni una promesa de que todo en la vida sería fácil. Pero era una certeza de que, sin importar lo que sucediera, siempre habría alguien escuchando. A medida que los años pasaban, Andrés siguió compartiendo su mensaje. No buscó reconocimiento ni fama.
Solo quería que cada persona supiera que la esperanza estaba al alcance de todos. Y así, sin importar los obstáculos, siguió adelante, confiando en que la oración seguiría encontrando su camino hacia quienes más la necesitaban. La historia de la oración secreta nos recuerda que, en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser descubierta. No importa cuán difícil sea la situación que enfrentemos, siempre hay esperanza si abrimos nuestro corazón y nos permitimos creer. La fe no es cuestión de entenderlo todo, sino de confiar en que nunca estamos solos y que hay una fuerza mayor dispuesta a escucharnos y guiarnos. Si esta historia te ha inspirado, te invito a reflexionar sobre el poder de la oración en tu propia vida. Tal vez sea el momento de dar ese paso de fe, de confiar y permitir que algo más grande actúe en tu camino. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir para que más personas puedan conocer este mensaje. Y si quieres seguir recibiendo historias y reflexiones como esta, suscríbete para no perderte nada. Juntos podemos llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Y gracias por ser parte de esta comunidad.